Al de la Metropolitano, mascarilla por masiva. lo menos hasta hoy día en la mañana, no te dejaban entrar si no tienes protector facial, ¿no? No, pero este tema va a cambiar, este tema cambia en los próximos días, salvo, y esto queda opcional, a que estemos en lugares pues donde estemos en una relación muy estrecha. No toda la gente se coloca la mascarilla de la mejor manera. Estamos conectados con el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, un gusto conversar con ustedes y además felicitar a Exitosa por este respaldo de verdad cotidiano a esta lucha y este compromiso que debemos tener todos los peruanos por protegernos, proteger a nuestra familia frente a esta pandemia. Muchas gracias de verdad al medio, a Exitosa, porque se está encolumnando dentro de este sector de medios de comunicación que más allá de cualquier interés comercial están apoyando la vida, la salud de nuestra gente. Hernando, nosotros hemos seguido durante años la crisis de la salud pública en el Perú. Hemos hablado del tema de la crisis de infraestructura, de equipamiento, los problemas gravísimos de corrupción, las tercerizaciones tramposas, las obras mal hechas, ¿no es cierto?, postergadas, con costos multiplicados, la crisis de personal, es decir, hemos seguido durante años. Entonces, cuando vino la pandemia, y te soy sincero, Hernando, creo que éramos uno de los medios de comunicación más conscientes de lo terrible que podía ser la pandemia en un país como el nuestro, por cómo estaba nuestro estado, nuestro sistema de salud. Y por eso creo que acá somos más conscientes que en otros lados de la importancia que tiene levantar la muralla de la vacunación. Es decir, si no la levantamos vamos muertos, literalmente, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos, Hernando? ¿Cómo vamos en la vacunación? Bueno, yo creo que lo que se ha logrado en un país como Perú, ayer yo conversaba en el Congreso, Nicolás, de que una cosa es vacunar en Suiza, vacunar en Francia, en Uruguay, y otra cosa es vacunar en el Perú. Es decir, primero nuestro sistema, la dificultad para que el Ministerio de Salud tenga una rectoría frente a los gobiernos regionales está muy debilitada. O sea que en nuestro país el gobierno regional toma decisiones muchas veces independientemente de la orientación nacional que tiene el Ministerio de Salud, pero además la diversidad geográfica en nuestro país complica, sobre todo por la existencia de una zona rural muy densa en muchos lugares, además hay muchos prejuicios en sectores de la población, complica una vacunación masiva. Sin embargo, y esto es bueno decirlo, otra vez el personal de salud nos muestra que a pesar de todos los problemas que tenemos, mantiene un nivel de disciplina y de entrega frente a la salud de la población. Hemos pasado, usted recordará, la primera semana de agosto estábamos en 17, 18%, Exitosa. sumamente preocupados porque en el resto de América Latina teníamos brotes muy importantes, terceras olas, decíamos, bueno, Perú seguramente nos va a golpear mucho, una tercera ola con un 18%, 17% de la población vacunada. Pero afortunadamente, primero porque fue bueno que el gobierno anterior hiciera gestiones, a pesar de que no se habían cancelado las vacunas, se tuvo que cancelar después, se cayeron en el tiempo algunos lotes de vacunas COVID que tenían, COVAX que tenían que venir, vacunas Sputnik que tampoco nunca llegaron al país, pero se logró resolver este bache y avanzar de verdad de manera bastante satisfactoria en la vacunación. Ahora estamos arriba del 56%, nos acercamos al 60% de la población objetivo en nuestro país ya vacunada. ¿Población objetivo, Hernando, qué es? ¿Mayores de 18 años? ¿A qué te refieres? Mayores de 12 años. Mayores de 12 años tenemos más del 56% de la población vacunada y esperemos en los próximos 10 días, 15 días a más tardar, pasar el 60% de la población peruana vacunada, ¿no? Pero además, un dato que es muy importante, y es que las personas más vulnerables, que son las personas mayores de 50 años, estamos arriba del 78% de la población vacunada, y en los mayores de 60 años, que dígase de paso es el 80% de las personas que entran a UCI y se complican y muchas veces fallecen, estamos arriba del 80% de la población vacunada, del 80% de la población en el país. Este avance, junto con lo que significó la primera y segunda ola, que yo creo que nos generó un nivel de inmunidad en importantes sectores de la población,
Pero este avance de la vacunación es lo que nos permite hasta ahora poder detener, digamos, la tercera ola en nuestro país, o que se exprese con algunos incrementos, digamos, que no son devastadores, ¿no? Que ahora son algunos incrementos en las áreas de hospitalización, de unidades de cuidados intensivos, pero que son controlables en este momento. Esto no significa, Nicolás, que no tenemos que prender las luces de alarma, que todavía tenemos más de 380.000 adultos mayores de 50 años sin la vacunación adecuada, que son las 2 dosis, y que tenemos que seguir incrementando los niveles de protección de la comunidad. La pandemia no ha terminado en el país, nos estamos protegiendo mejor cada día, pero el reto se mantiene y tenemos que avanzar, sobre todo porque, como sucede en muchas cosas, en lo económico y en otras cosas, también en la vacunación tenemos lugares donde tenemos atrasos importantes, ¿no? Ayer lo señalábamos, en Loreto, en Ucayali, en Puno. Si bien hemos aumentado, todavía estamos lejos de lo que quisiéramos en niveles de cobertura. Y es donde se ha tomado la decisión de meter todas las brigadas. Se acaba de aprobar un decreto supremo por más de 24 millones para pagar las brigadas, meterle combustible. Estamos yendo el lunes, nos vamos a internar en la selva con todas las brigadas para, en estos sectores, que no dejemos suelto algunos cabos. Sabemos que es difícil con las tribus originarias, porque hay costumbres especiales, pero tenemos que abordarlo. Hay una responsabilidad del Ministerio de Salud en esto, ¿no? Ahora, Hernando, la vacunación para niños de 5 años, ya en Estados Unidos no solo ha pasado a ser una recomendación y una aprobación de emergencia, sino que ya está certificado que, para empezar, la vacuna Pfizer funciona para niños mayores de 5 años. Exitosa. ¿Esto va a llegar acá? ¿Cuándo se va a empezar a vacunar a los chicos mayores de 5 años en el Perú? Sí, nosotros estamos trabajando el protocolo en este sentido. No es en este momento algo que tenemos que salir corriendo a vacunar a los niños de esta edad. Estamos conversando con Pfizer, porque la vacuna que se le aplica a los niños de estas edades no es lo mismo que la vacuna que se aplica a los adultos. Entonces, son dotaciones de vacunas diferentes. Entonces, estamos conversando con Pfizer para ver este tema. Se está conversando ya el protocolo y calculamos que primero las dosis que estamos conversando con Pfizer son para el 2022, o sea, para principios del año que viene. Teniendo el protocolo, a partir de enero veremos en qué momento nos llegan estas dotaciones de Pfizer. Estamos en condiciones, creo yo, de vacunar a los chicos más pequeños, ¿no? De 5 a 11 años. Y esto nos da mayor seguridad en el tema del reinicio de las clases. Regreso a clases, ¿no? Claro. Que hay algunos padres que quieren hacerlo rápido y otros que tienen todavía un poco de temor. Entonces, la idea es lograr para el 2022 no una normalidad, sino una mejor normalidad, que es lo que necesitamos en el país, ¿no? Ahora, esta píldora, este tratamiento, Pfizer lo ha anunciado por un lado. Me parece que Merck ha sido otro laboratorio que ha anunciado el haber desarrollado medicamentos que permiten, no solo es decir, si sales positivo y tomas rápidamente este medicamento los primeros 5 días, tu riesgo de hospitalización y muerte baja notablemente. ¿Eso también se está persiguiendo? Sí, hemos tenido reuniones con los laboratorios para que nos presenten estas opciones de tratamiento. Por ahora son opciones de tratamiento caras, ¿no? Muy caras, no nos permitiría, aunque las compremos, manejarlas de manera masiva ahora. Y todavía estos son tratamientos que están siendo evaluados, aplicados parcialmente en algunos países. Así que lo que hacemos ahora en el país es seguir atentamente todas estas posibilidades terapéuticas. Lo mismo cuando conversábamos hace unas semanas, Nicolás, en todo lo que tiene que ver con las pruebas de diagnóstico de COVID, ¿no? No solamente las que tenemos, las pruebas de antígeno cuando hay síntomas, las pruebas moleculares, que nos permiten detectar, aunque no tengas ningún síntoma, en etapas de contagio, la posibilidad de que tengas el COVID. Y esto lo seguimos atentamente, ¿no? Hay experiencias en otros países que permiten la detección rápida, pero cuando hay síntomas, ¿no es cierto? Que son pruebas de antígeno que
de todas maneras son útiles, aunque no nos permiten, digamos, un diagnóstico dentro de todo el tiempo que se puede producir el contagio, pero de todas maneras, con los pacientes que tienen algún tipo de síntoma, no, además acelerar el diagnóstico a un costo más bajo, ¿no? Claro, se está difundiendo ya de una manera masiva, o sea, en Estados Unidos tú vas a una farmacia y te compras tu prueba, así como se puede comprar una prueba de embarazo, con niveles de eficiencia muy altos. Además, a precios muy baratos, ¿no? Comparativamente a lo que tenemos que pagar ahora porque ahora hay que ir a un laboratorio. Ayer a uno de mis hijos han tenido que hacerle una prueba, así un fierrazo, ¿no? Con lo que he pagado ayer, pago 4 pruebas de esas que compras en la farmacia en Estados Unidos, ¿no? Pero ahora, ministro, es decir, estamos atendiendo, ¿no es cierto?, la urgencia, que es enfrentar el coronavirus, tomar los protocolos, establecer restricciones, vacunar masivamente a la gente. Entiendo que se está haciendo un esfuerzo con las pruebas, pero eso no resuelve la profunda crisis de nuestro sistema de salud. O sea, las tremendas carencias que hay. ¿Cómo se va a enfrentar esto? O sea, porque tenemos desde hospitales que ya debieron estar terminados hace 5 años y todavía no se acaban, y que están costando 2 y hasta 3 veces lo que se presupuestó, hasta falta de equipamiento, de deudas con el personal. ¿Cómo se va a manejar lo que alguna gente llama la brecha en el sector salud? Claro, en realidad, y ayer cuando intervine en el Congreso, diseñé, digamos, los elementos centrales de los problemas que debemos abordar en el marco de una reforma del sector salud, que es importante. Si hay algo que nos ha mostrado la pandemia, es primero que tenemos un sistema sanitario muy deficiente, muy precario. Esto no es ninguna novedad, que además los problemas de salud son transversales a una serie de condicionantes. No podemos resolver la anemia en el país cuando tenemos la mayoría de la población que no tiene acceso a agua potable y desagüe, ¿no? O que tenemos, por ejemplo, niveles de hacinamiento cercanos al 50% en las familias peruanas, o que mantenemos una informalidad del 75% que obliga a la gente a tener que salir independientemente de las condiciones sanitarias, o que tenemos 40% de anemia. Es decir, acá se necesita... además de que yo, y lo volví a señalar, necesitamos profundas transformaciones sociales en nuestro país, revisar la propia Constitución en función del otorgamiento de derechos, pero en salud necesitamos específicamente una reforma del sector salud, que tiene que pasar conceptualmente por la idea, primero, de que la salud es un derecho y el Estado debe responsabilizarse de ella. Y esto significa la gratuidad de la atención en salud. En segundo lugar, tener el concepto de que efectivamente hay que fortalecer el primer nivel de atención. Hay más de un 40% de la población que se ha complicado y ha llegado a UCI, y recién allí se ha enterado que es diabético, ¿no? Hay un porcentaje altísimo de la población que no sabía que era hipertenso, y cuando llegas a UCI dice, pero si yo siempre he sido sano, ¿no? Y me he agravado y he tenido que estar 2 meses en UCI, ¿no? Porque no estaba sano, pues, porque realmente eras un diabético y no sabías, porque tienes sobrepeso y nunca te preocupaste, y porque hay un montón de enfermedades crónicas que aquí nadie las detecta, porque la gente y el sistema de salud entiende que solo cuando estás gravemente enfermo, cuando te duele algo, es que concurres a un establecimiento de salud. Entonces hay que cambiar ese chip. La reforma de salud implica fortalecimiento del primer nivel de atención, mejorar la capacidad de resolución de nuestros hospitales, que no lo tenemos. De más de 8.000 establecimientos que tiene el sector salud, el 53% no tiene profesionales de la salud, solo son técnicos. Entonces, y a los lugares más alejados, donde hay más pobreza, es donde le ponemos nivel 1-1. O sea, decimos, tenemos establecimientos de salud, pero que no resuelven más que el curarte y darte algún tratamiento inicial, pero que no tiene nada que ver con la prevención de las enfermedades. Pero además eso impide al Estado, porque la norma es así: si tienes un establecimiento 1-1, no le puedes poner equipamiento, no le puedes poner profesionales. Entonces hay que cambiar la categorización de los establecimientos de salud y avanzar. Cuando hablamos de la reforma del sector salud, de fortalecer el primer nivel de atención, de darle gratuidad al primer nivel de atención, de fortalecer su déficit de infraestructura, hay que ponerle plata. El presupuesto que asigna nuestro país, no la plata en función del presupuesto general de la República, sino en función del Producto Bruto Interno. El Perú es uno de los países que tiene menor gasto en salud. Eso tiene que revertirse. Pero además de meterle más plata al sector salud,
necesitamos resolver 3 o 4 cosas. Primero, tenemos un sistema de salud fragmentado. No puede ser que la seguridad social funcionalmente desarrolle sus acciones al margen del Ministerio de Salud. Acá, cuando se enferma un paciente, porque además no tenemos una historia clínica unificada en el sector salud y menos coordinada con la seguridad social o con las Fuerzas Armadas, o con el sector privado, necesitamos una historia clínica electrónica única para poder ordenar nuestras prioridades y nuestras necesidades y hacerle seguimiento a un paciente en Tacna, en Ucayali o en Tumbes. Eso no existe en nuestro país. Entonces necesitamos unificar los sectores. Tenemos que manejar el tema de recursos humanos especializados en nuestro país. No puede ser que tengamos regiones enteras que no tienen ni siquiera especialistas de las 4 especialidades básicas. La formación de profesionales en nuestro país es una formación absolutamente dependiente de los intereses incluso de las universidades privadas, pero no en función de una mínima planificación dentro del país. Acá tiene que modificarse el CONAREM, el Servicio Rural, el SERUMS, no está hecho en función de promover el desarrollo y la presencia sanitaria del Estado en el país. Acá te sacan plazas que son menores que la cantidad de personas que se presentan. En fin, hay todo un esquema que ayer lo diseñábamos parcialmente, como es el esquema de sacar el Ministerio de Salud afuera, tener equipos médicos con equipos de salud con criterio de territorialidad para que hagan un trabajo preventivo promocional, ¿no? Ministro, estabas resumiendo lo que tú decías, eran 3 temas claves, ¿no es cierto? Con respecto a la transformación del sistema de salud. Falta el tercero. ¿Cuál era el tercero? Bueno, estábamos hablando del tema de la integración, del tema presupuestal, del tema de recursos humanos y definir la estrategia de prioridades en el sector salud. Y justamente aquí hablamos de la necesidad de potenciar el primer nivel de atención, pero no solamente promoviendo de que en el equipo de salud descansa toda la responsabilidad. Las mejores estrategias que han resultado en el mundo entero es cuando se ha logrado que la comunidad se sume a las estrategias. Y esto justamente es un avance con ciertas debilidades que tenemos en el sector salud. Lo más importante es cuando, por ejemplo, los gobiernos locales, los líderes comunales, la comunidad se suma a las campañas por la defensa de la salud. En este caso, no solo para mejorar la vacunación contra el COVID, sino en general mejorar la inmunización en el calendario regular, pero también entendiendo que debemos tener una visión preventiva y de promoción de la salud en primera instancia. Todavía no logramos estabilizar aquí en nuestro país que los líderes locales asuman su responsabilidad en las acciones de salud. Nos faltan niveles de organización abajo, comunales, locales, para poder trabajar en esa dirección. Pero son áreas que tenemos que abordar si queremos cambiar el sector salud, ¿no? En este tema tenemos avances de verdad importantes, ¿no? La primera cosa que se ha hecho en los últimos 2 meses es abrir el primer nivel de atención. Ahora tenemos más de 2.400 establecimientos vacunando en el país. Es un objetivo que debemos levantarlo mucho más. Estamos con una participación de miles de promotores en las acciones de vacunación, pero esto ha sido una fortaleza años atrás en el ministerio que se fue perdiendo. Necesitamos tener promotores de salud en cada uno de los lugares. Una de las debilidades, por ejemplo, que tenemos en las vacunaciones en Loreto y en otros lugares es que los enlaces con los pueblos indígenas se han debilitado. Y allí antes teníamos un trabajo que ahora lo queremos levantar más. Ya tenemos los presupuestos necesarios incluso para trabajar que en las comunidades nativas tengamos promotores de salud de manera estable y que nos permitan, con la autoridad moral que eso significa, porque están muy cerca de los apus y de los líderes de pueblos originarios, permitirnos llegar con las acciones de salud, ¿no? Y disminuir los indicadores que tenemos, que son realmente muy preocupantes en nuestro país, de anemia, de control de cáncer y otros problemas, ¿no? Ahora, ministro, el director del Hospital de Apoyo 2, el doctor Dante Ramírez de Sullana, nos contó en Exitosa que había 23 camas UCI ocupadas y que esto de alguna manera es una señal de algo que debería preocupar. ¿En qué estamos? O sea, ¿hay alguna señal de que haya empezado la tercera ola? ¿Hay un crecimiento de casos?
¿Cuál es la situación con respecto a esto? Porque entiendo que se está haciendo un seguimiento, ¿no? Hay un crecimiento de casos en distintas partes del país, no solamente en Sullana, en Chanchamayo, en Chinche, en Lambayeque. Ahora, es un incremento de leve a moderado en muchos lugares. Hemos pasado de tener una ocupación de 18 camas a 23 camas, en algunos de 38 camas a 43 camas de hospitalizados. Todavía no tenemos, de verdad, un incremento que nos genere la necesidad de decir, bueno, estamos entrando a una tercera ola, porque no es así. Además, si bien se da este crecimiento, todavía no se da en la cantidad y en el tiempo como para plantearnos una tercera ola. Pero sí para tomar medidas urgentes, rápidas, porque no vamos a esperar que se nos incendie la pradera para empezar a actuar. Entonces, en el caso de Sullana, primero hemos ampliado la capacidad operativa de las unidades hospitalarias, se han enviado 14 equipos de alto flujo a Sullana, hemos controlado la provisión de oxígeno, estamos enviando ahora 90 balones de oxígeno adicionales a Sullana, entre otros apoyos. De hecho, este fin de semana estoy yo en Sullana con el equipo del Ministerio de Salud. Estamos ya en Sullana con un equipo permanente, pero no solo en Sullana, sino además en la zona esta donde tenemos baja la vacunación. Vamos a hacer un barrido en toda la región porque ya tenemos vacunas para hacer barridos en todo el país. O sea, ahora para nosotros el problema de la cantidad de vacunas disponibles ya no es un problema. Antes teníamos que manejarnos dosificadamente porque llegaban los lotes. Ahora hemos logrado tener una cantidad de vacunas que nos permite actuar. Vamos a producir un barrido. En el caso de Sullana, ya conversé con el gobernador de Piura, tenemos las vacunas suficientes para vacunar masivamente en toda la región. Entonces, lo que necesitamos son los compromisos de los gobiernos regionales que dispongan las brigadas necesarias. Si tenemos que generar acá decisiones económicas para mayor cantidad de brigadas, no tenemos ningún problema, tenemos el visto bueno del presidente Castillo, todas las brigadas que sean necesarias, las que pueda resolver el gobierno regional, que las resuelva. Si hay que contratar acá desde Lima, contratamos. Tenemos las vacunas, o sea, acá hay decisión política de los gobiernos regionales desarrollar una estrategia de vacunación mucho más masiva, porque la verdad que han trabajado muy bien muchos gobiernos regionales para poder enfrentar en este tema, ¿no? Y además cerrar los otros temas que ya hemos empezado, como son las terceras dosis de refuerzo a los sectores más vulnerables, ¿no? Donde ya hemos avanzado, estamos camino a las 300.000 personas con tercera dosis en el país, con el sector salud y en los más vulnerables que son los mayores de 65 años y los pacientes con inmunodeficiencia, ¿no? La otra cosa que es importante es que tanto en Tumbes como en Tacna, la decisión y la conversación que hemos establecido con las direcciones de salud es que necesitamos acercarnos al 100% de la población vacunada. Son lugares donde tenemos resultados interesantes en la vacunación. Si logramos eso, podemos incluso hasta abrir la frontera. Abrir la frontera, claro. Para permitir que haya un flujo y que esas regiones puedan tener pues un impulso desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, estamos en eso, Nicolás. Sí, una última. Hay montones de temas para hablar sobre esto, pero sé que tenemos que ir terminando. Y hay un punto con respecto a los nuevos protocolos, porque no es obligatorio, se supone, pero se recomienda en algunos casos el uso del protector facial. Pero para subir al transporte público, entiendo que Ato ha dicho que sí es obligatorio. O sea, ¿cómo se compatibiliza eso? No es obligatorio. Realmente el protector facial, en la medida en que va avanzando el tiempo, se van revisando todas las normas, ¿no? En realidad, el contagio se da lo que se llama a través del aerosol, que son las gotitas que uno exhala, ¿no es cierto?, por la nariz, por la boca, cuando habla o cuando tose. Entonces ahí la protección central es a través de la mascarilla, una KN95 o doble mascarilla, que eso es lo que señala el Ministerio de Salud. Sin embargo, en lugares donde hay digamos, no se puede guardar el distanciamiento social, es demasiado estrecho en contacto con las personas, como pasa, porque no nos pasa en algunas áreas de los hospitales, ¿no?, donde la gente usa la mascarilla facial, entonces se mantiene claro, pero por ejemplo al Metropolitano, por lo menos hasta hoy día en la mañana no te dejaban entrar si no tienes protector facial, ¿no?
No, pero este tema va a cambiar, este tema cambia en los próximos días, salvo, y esto queda opcional, a que estemos en lugares pues donde estemos en una relación muy estrecha. No toda la gente se coloca la mascarilla de la mejor manera. Entonces lo que queremos acá es no rebajar las normas de protección, pero en sí la persona que circula libremente en ambientes donde se puede guardar el distanciamiento social, no es necesario usar este protector facial, sin ninguna duda, ¿no? Ahora, una última pregunta que nos hace la gente que nos ve, nos sigue en las redes y nos escucha por radio. ¿Los rezagados se pueden ir a vacunar en cualquier momento o tienen que esperar los vacunatones o los vacunafest? No se pueden ir a vacunar. Igual pasa con se pueden ir a vacunar. Es decir, acá la disposición que hemos dado es que hay que abrir los centros de vacunación. Y cuando hablamos de abrir, también hablamos de los adolescentes. Ya no es necesario que el adolescente vaya con una autorización de sus padres. Ya no. La vacuna, Nicolás, es un derecho. Y un derecho para el adulto como para el jovencito, el adolescente. Entonces, si bien la Ley General de Salud señala que para cualquier tratamiento, medicamento, se necesita el consentimiento de los padres, informado. Eso no puede estar por encima del derecho a protegerse. Un adolescente puede decir, yo quiero protegerme, mi padre no quiere que me vacune, pero yo quiero protegerme. ¿Y qué le vamos a decir? No te vamos a proteger porque tu papá no quiere, de ninguna manera. Y con esto superamos una serie de conceptos y temores que tienen algunos padres. Es decir, yo me vacuné, pero como he leído por ahí que la vacuna puede afectar la virilidad de mis hijos, ¿no? Entonces mejor no lo vacuno. Entonces eso no es cierto, no afecta en absoluto ni la virilidad ni el desarrollo de un niño, y es un derecho libre del niño de ir y vacunarse. Tiene que ir con su documento, con copia de su partida de nacimiento, porque hay que registrarlo, obviamente, con un adulto, porque algunos chicos se pueden asustar, pero no es necesario llevar una autorización firmada. La vacuna es un derecho para todos, ¿no? Está muy claro. Muchas gracias, ministro. Ha sido muy gentil como siempre. No, a usted, Nicolás, muy amable. Gracias. Muy buenos días.